Cantata Tierra Roja, historia de misiones. Para comprender la lucha actual de las 140 comunidades Mbga en Misiones, debemos aplicar la heurística de León Cadogan. La deforestación no es un problema ambiental, sino un homicidio ontológico. Sin selva, Kaab, la palabra alma, Aub, no tiene dónde encarnar, no tiene dónde vivir. Desde la teoría de León Cadogan, el territorio no es una mercancía, sino una extensión de la subjetividad. Las empresas forestales y el avance del agronegocio ven hectáreas de madera. El Mbga ve su propia conciencia. León Cadogan describió cómo los Mbga se desplazan por el territorio siguiendo rutas espirituales. La fragmentación del monte, el alambrado, impide el flujo migratorio y ritual entre comunidades. Esto produce la infame fragmentación de la subjetividad, ya que el Mbga se siente encerrado en reservas que funcionan como nuevas reducciones modernas. El extractivismo como neoetnocidio. Si los jesuitas buscaban el despojo del alma, el imperialismo extractivista actual busca el despojo de la base material que sostiene el alma Mbga. Sin las plantas medicinales y los animales sagrados, el sistema epistemológico Mbga se queda sin ejemplos pragmáticos. La pérdida de biodiversidad es la pérdida de su diccionario sagrado. Bajo la lente heurística de León Cadogan, comprendemos que el accionar de las reducciones jesuíticas funcionó como un panóptico de domesticación destinado a la demolición de la subjetividad guaraní. Panóptico de domesticación destinado a la demolición de la subjetividad guaraní. Esta aculturación forzada produjo una abyecta alienación. El originario guaraní comenzó a verse con los ojos del opresor, una muerte en vida donde su identidad, esa coincidencia entre el ser y la palabra, quedó destruida. Cuando el guaraní pierde su autonomía, el orgullo del Aubú, su palabra hermosa es silenciada por la brutalidad de la colonialidad. Al deconstruir a Montoya y a Roque González, descubrimos que sus crónicas no son testimonios de amor, sino manuales de demolición de la memoria, la identidad y la subjetividad. Sus palabras están habitadas por la contradicción de querer salvar a quien primero deben destruir. Para aplicar la deconstrucción de Derrida a las figuras de Antonio Ruiz de Montoya y Roque González de Santa Cruz, debemos leer sus textos no por lo que dicen, evangelización, amor, salvación, sino por lo que suprimen y por las contradicciones que delatan el etnocidio espiritual. Montoya escribió el libro Tesoro de la lengua guaraní. Este libro parece un remedio, preservar la lengua, pero en realidad es el veneno que domestica el lenguaje Mbga. Dice Montoya, reducimos esta lengua a arte y vocabulario para que por ella los indios sean reducidos a la fe. Deconstrucción. La palabra clave es reducimos. En el logocentrismo europeo de Montoya, la lengua guaraní es un caos que necesita un orden para ser válida. La falla del texto. Montoya confiesa que el lenguaje no es un fin, sino una trampa de captura. Al reducir la lengua a gramática, le quita al Aub su carácter de
origen divino y lo convierte en una herramienta de control. La reducción lingüística es el paso previo a la reducción espacial de los cuerpos. Escribe Roque González: entramos en sus tierras para sacarlos de la tiranía del demonio y ponerlos bajo el suave yugo de Cristo. Deconstrucción. Aquí opera una oposición binaria jerárquica: demonio, el guaraní, versus Cristo, el europeo. La frase suave yugo es un oxímoron, una contradicción interna. Un yugo es un instrumento para bueyes, una herramienta de esclavitud. El texto traiciona la intención de González de Santa Cruz. No busca la libertad del originario, sino su domesticación. La tiranía del demonio es deconstruida, la soberanía espiritual que el jesuita no puede tolerar. Escribe Ruiz de Montoya sobre los rituales: mandé quemar sus chozas de oración y sus instrumentos de engaño para que la luz de la verdad resplandezca. Deconstrucción. Para que la luz, presencia divina europea, brille, Montoya debe ejecutar un borramiento de la realidad del otro. Lo que Montoya llama engaño es la heurística del origen de los guaraníes. Al quemar los instrumentos, Montoya intenta borrar la huella de los ancestros. Sin embargo, esa quema es inútil. La huella de la violencia jesuita permanece grabada en la memoria del sobreviviente, convirtiéndose en el motor de la futura resistencia Mbga. La traducción como traición espiritual. Ruiz de Montoya tradujo conceptos cristianos usando términos guaraníes sagrados, creyendo que así los elevaba. Escribe Ruiz de Montoya: usamos el nombre de Tupá para que entiendan al Dios verdadero. Deconstrucción. Esta es una usurpación del significante. Ruiz de Montoya vacía la palabra Tupá, el trueno, el cosmos, para llenarla con el Dios castigador de Europa. Es un etnocidio epistemológico. El guaraní es obligado a usar su propia lengua para adorar al Dios que lo está despojando de su mundo. El texto de Montoya revela que la evangelización no es un diálogo, sino un monólogo imperial que usa la voz del otro como ventrílocuo. La resistencia de los Mbga es la prueba de que el texto jesuita fracasó. No pudieron borrar la huella del Aubú, que siguió resonando fuera del alcance de la escritura colonial. Las reducciones funcionaron como laboratorios de una alienación sistemática y premeditada, donde se produjo el primer gran quiebre de la autoconciencia guaraní, el paso de la libertad ontológica del nomadismo a la rigidez del sedentarismo tributario. En ese espacio, el cuerpo Mbga fue sometido a una explotación que no era solo física, sino también espiritual, al imponer horarios, cercos, campanas y una estructura de mando piramidal. Se destruyó la economía de la reciprocidad Mborayú. El Mborayú es el amor solidario que impide la acumulación. Kagu. La selva no es un recurso, es un laboratorio de la epistemología del Arandú, la sabiduría. La selva es una farmacia. La destrucción de este ecosistema por la expansión del modelo extractivista colonial constituye un ecocidio que es, en definitiva, un genocidio espiritual. Porque sin el monte, el Mbga muere. Sin el monte,
el alma no tiene dónde posarse. La desaparición de la selva significa el fin del mundo, porque rompe la armonía del Tecoporá, el buen modo de ser. La historia lineal europea, obsesionada con el progreso, chocó violentamente contra la historia circular Mga, que busca el eterno retorno al equilibrio. Esta colisión sumió a la región en una entropía colonial, un caos de desorden y muerte, que sólo pudo ser resistido mediante la astucia e inteligencia de los Mga, que se retiraron en las profundidades de la selva remanente y se mantuvieron en silencio y en secreto, en la clandestinidad de la libertad. Resistencia y soberanía espiritual. A pesar de la bestialidad de la aculturación, el núcleo duro del ser guaraní permaneció en pie mediante la resistencia del silencio. La autoconciencia de los Mga se mantuvo como una soberanía espiritual innegociable. El rechazo a cualquier mediador entre su alma y el fundamento de la palabra. Cantata Tierra Roja. El Estado promociona las misiones como un atractivo turístico, las ruinas jesuíticas, romantizando el pasado colonial mientras ignora la feroz violación de la memoria que ocurre hoy en el monte, mientras se invierte en museos sobre la obra jesuita, se permite que pastores quemen los instrumentos sagrados. La obra de León Cadogan nos advierte: si el Estado misionero y argentino permiten la destrucción de los últimos remanentes de selva, estarían completando el atroz genocidio que los jesuitas iniciaron, pues un Mga sin monte es un ser al que se le ha arrebatado el derecho de pronunciar su propia existencia. Sin monte, los Mga están condenados a la muerte.